Buenos días, bienvenidos al podcast devocional ¿Cuál es la verdad? El Paso, Texas. Les saluda a su amigo y hermano Gerardo Caballero, obviamente desde aquí, desde la bella ciudad del Paso, Texas. Saludos a nuestra hermana frontera Juárez, sea donde sea, que ustedes sean llenos de la presencia de Dios y de su palabra. Y precisamente quiero hablar acerca de la palabra de Dios, el logos, de la oración y de la gratitud. Y pues como me es costumbre contar y iniciar mi introducción con una anécdota. Fíjense, cuentan que un misionero contó que al llegar a una ciudad muy cerrada al evangelio, todo era puertas cerradas, nadie escuchaba, no había recursos, ni locales, ni permisos. Él se deprimía porque no tenía dinero suficiente, ni contactos, ni plataforma, ni un púlpito. Una anciana de una iglesia le dijo: hijo, quizás Dios ya te dio la llave que necesitas, pero la estás dejando colgada en la pared. Él preguntó: ¿cuál llave? Ella respondió: hijo, la oración constante, vigilante y agradecida. No necesitas puertas humanas, necesitas que Dios abra su puerta para la palabra de Dios. Meses después, este joven, sin que llegaran grandes ofrendas, inesperadamente se abrió un espacio en una radio local. Luego se abrió una escuela y finalmente en casa se empezó a trabajar este misionero. Testificaba: Dios no cambió primero mis finanzas, mi cartera, no. Cambió primero mi manera de orar, de sincronizarme al cielo, enchufarme al trono de la gracia. Y ¿sabe? Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo pide en Colosenses 4:4. No oro por fama, no por comodidad, sino por puertas abiertas para la palabra y para claridad, para anunciar el misterio de Cristo, mis amados. Saben que hay un texto, ¿verdad?, aquí clave, que es perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando, dice Pablo, también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para que lo manifieste en su persona como debo de hablar, es decir, sin ambigüedades, claramente testificando del poder de Cristo. Entonces, hay una palabra que se dice procastereite, perseverar o dedíquense, viene de procastereo, es mantenerte firme, adherirte a algo, persistir con constancia. No es una oración esporádica, no, sino un estilo de vida pegado a la oración, mis amados de Dios, algo que no se suelta, sí, porque siendo y dependiendo de Él toda su vida lo tiene que hacer. De oración viene de pros, hacia, y eurojomai, desear, es pedir, es acercarse hacia Dios con deseo, con dependencia, con adoración. No es solamente una lista de pedidos, no, implica relación, reverencia, implica entrega, amados de Dios. Gregorontes, velando o estando despiertos, viene del gregoreo, estar alerta, mantenerse despiertos en guardia. Amados, la idea no es solo dormirse físicamente, sino no dormirse espiritualmente, discernir los tiempos, los ataques y las oportunidades. 4. Eucaristía, acción de gracias. De eu, bien, y charis, que quiere decir gracia, caris. Reconocer el bien, amados, de la gracia recibida y responder con gratitud a la oración. La oración cristiana, sana, siempre se mezcla con petición, con agradecimiento. Una oración sin gratitud deforma el reclamo, y una gratitud sin oración se vuelve pasiva. Logo, puerta para la palabra. Tirá, que quiere decir puerta, acceso, oportunidad. Y logos es la palabra, es el mensaje. El apóstol no pide que se abra una puerta para su comodidad, no, sino un acceso, amado de Dios, sobrenatural, para que el mensaje de Cristo corra sin estorbo. Amén. Sí me estoy dando a explicar, creo que sí. Para que corra este misterión, tou Cristo, el misterio de Cristo. Misterión no es algo oscuro, amados, o abstracto para unos pocos iluminados, no, sino una verdad antes oculta y ahora revelada en Cristo. Que en el judíos y en gentiles somos uno. ¿Salvados por qué? Salvados por gracia. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. El apóstol expresa esto precisamente por ser fiel a ese misterio revelado, por no negociarlo. Por eso él estaba preso, amados. Paneroso, lo manifieste, de panero, hacer visible, hacer claro, hacer evidente. El apóstol no solo quiere hablar, él quiere que Cristo sea visto claramente, sin niebla, sin confusión, sin ambigüedades. Sí, así es que
Hay que tener sabiduría y discernimiento en la iglesia actual, amados de Dios. La verdadera perseverancia hoy se mide en la vida de oración, no en la agenda ministerial, mis amados de Dios, no en el activismo, no. Pablo dice, manténganse pegados a la oración, manténganse enchupados a la oración. Perdone la palabra, como la garrapata al perro. Hoy medimos éxito por reuniones, seguidores, vistas, eventos. El apóstol lo mide por una iglesia que no suelta el altar de su corazón, que insiste delante de Dios, como la parábola de aquel hombre insistente que fue a su vecino a pedirle pan porque le llegaron visitas, y por la molestia de la insistencia, ya era de madrugada, le abrió la puerta y le concedió el pan. Así es como debemos nosotros estar aferrados a nuestro Padre Celestial. Una iglesia moderna con buena producción, pero poca oración, es fuerte hacia afuera y débil hacia arriba. Mucho ruido, poco poder. Y como decimos acá nosotros los latinos en México vulgarmente, ¿verdad? Hay mucho ruido y hay pocas nueces. Nuestros calendarios, amados, deben de evidenciar que creemos más en el brazo de Dios que en la estrategia humana. El pastor, el líder, el ministerio que ora poco, aunque tenga mucho movimiento, mi amado, avanza en sus propias fuerzas. En sus propias fuerzas. Número 2, orar vigilando. Oración sin discernimiento produce creyentes distraídos, desenfocados, velando en ella. Oración despierta, consciente, con ojos abiertos, bien pilas puestas. No se trata de repetir frases, mis amados, sino de orar, leyendo la realidad con los ojos espirituales que está intentando hacer el enemigo, que está intentando hacer Dios, qué oportunidades se están abriendo o se están cerrando. Hoy tenemos, amados, abundancia de información, redes, noticias, tendencias, pero poca vigilancia espiritual. Discernimos algoritmos, pero no discernimos atmósferas, ¿verdad? La iglesia actual necesita tiempos de oración donde se pregunte, Señor, ¿qué estás haciendo en nuestra ciudad, en nuestra generación, en nuestra congregación, en nuestra familia? ¿Dónde estás abriendo una tirá, una puerta? ¿Y dónde nos estás diciendo que vigilemos? Porque hay engaño. Hay muchos engaños y mucha confusión hoy día, mis amados de Dios. Acción de gracias protege la oración de convertirse en una queja religiosa. El apóstol une velando en ella con acción de gracias. Sin gratitud, oramos con la frustración. Con gratitud, oramos desde el recuerdo de lo que Dios ya hizo. Y eso, ¿sabes? Nos da fe para lo que aún no vemos aún. En nuestra cultura actual, la queja es una moda que se viraliza más el descontento que la gratitud. Si la iglesia copia esa atmósfera de quejas, termina orando como el mundo habla, reclamando, comparándose, envidiando, celando. En nuestras reuniones de oración debemos de incluir intencionalmente momentos de Eucaristía, lo cual quiere decir enseñar a la congregación a agradecer, a nombrar las obras de Dios, a recordar victorias pasadas. Un corazón agradecido, amados, ora desde la identidad, no desde la mentalidad de huérfano o la mentalidad de un mendigo, mis amados de Dios. Tú eres el hijo del rey. Perla número 4, las prioridades del apóstol revelan cuán distorsionadas están muchas prioridades ministeriales actuales hoy. Pablo, amados de Dios, preso, sí, con necesidades reales, auténticas. Él nos dice, oren para que salga de la cárcel, para que Dios me provea, para que tenga mejores condiciones. No, él no ora por eso, sino todo lo contrario, para que el Señor nos abra puerta para el logos, para la palabra, para dar a conocer el misterio. Él no pidió finanzas, no pidió una plataforma, él no pidió comodidad, pidió oportunidades para predicar el misterio de Cristo. Muchos hoy pediríamos primero recursos, ¿no? Primero la cartera, escenarios, visibilidad, apoyo institucional, pero primero pide oportunidades para que el logos, vuelvo a repetir, de Cristo corra. Líderes, pastores, ministerios deben revisar su lista de prioridades de oración públicas. ¿Qué pedimos cuando pedimos en oración? ¿Más seguidores? ¿Más likes? ¿Más equipo o más puertas para que el evangelio corra? Una iglesia centrada en Cristo se emociona más cuando se abre una escuela, cuando se abre una familia, un hogar o un país para quebrar la tierra, para que entre el evangelio, que cuando se compra un edificio nuevo. Número 5, el objetivo final no es solo hablar de Cristo, sino manifestarlo con claridad en medio de la oposición que enfrentamos y experimentamos, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo para que lo manifieste como debo de hablar.
No basta, amados, hablar de Jesús. La carga apostólica es que Cristo quede claro, quede visible, sin distorsión. En un mundo saturado de mensajes religiosos, Pablo quiere que Jesús no sea una marca más, no sea más un producto espiritual, no, sino el misterio revelado, Dios hecho hombre, crucificado, resucitado y Señor de todos, quien subió por encima de todo. La iglesia hoy debe evaluar sus mensajes. ¿Son motivacionales? ¿Centrados en el hombre o cristocéntricos, amado de Dios? Hablamos mucho de éxito, destino, sueños, propósito, pero poco de ministerio, de Cristo, su cruz, su gracia, su señorío. La verdadera revelancia hoy, amados, no es suavizar el evangelio, no, sino manifestarlo claramente en medio de un mundo confundido, que hoy, ¿verdad?, despiertan con un pensamiento y mañana con otro. ¿Cuál es la aplicación a la iglesia hoy en día? Hay 4 movimientos prácticos y con esto los dejo, mis amados. Volver a la perseverancia en la oración. Mira, podemos instituir en la iglesia tiempos estables de oración, no solamente eventuales, donde la prioridad no sea solamente el show, sino el clamor del corazón. Enseña que la oración no es relleno entre canto y predicación, sino el eje de la vida congregacional, que Cristo sea el centro de todo lo que hacemos. Número 2, formar creyentes vigilantes, atalayas, vigías, no solo entretenidos, enseñar, amados de Dios, series, mensajes, ideologías, que están durmiendo la conciencia espiritual. Hay que promover tiempos de oración, con Biblia en mano, pidiendo, ¿verdad?, discernimiento para los tiempos que estamos viviendo, tiempos muy peligrosos. Nuestra cultura de gratitud pública y privada debe dar espacio a testimonios, a agradecer en voz alta lo que Dios hace en casa y en la congregación. Corregir la tendencia, amados, de usar la oración solo como un buzón de quejas contra Dios. Número 4, reordenar las prioridades de la agenda pastoral y ministerial. Antes de orar por crecimiento numérico, ora por puertas abiertas, amado de Dios, específicas para el evangelio, para barrios, para escuelas, para redes sociales, para familias. Enseñar a la iglesia, amados de Dios, que aquellos que predican, no tanto por su bienestar material, sino por su fidelidad, por su claridad y por puertas abiertas, y no hacerlo por dinero, por ganancia deshonesta. Cierro con broche de oro. Imagina al apóstol Pablo encadenado, escribiendo a una iglesia que tal vez esperaba leer: oren para que salga, para que mejore mi situación, pero lo que encuentran es otra cosa muy diferente. Un hombre tan cautivado por Cristo que su mayor angustia no es su comodidad, sino que el evangelio de Cristo, el misterio de Cristo oculto en tiempos antiguos, se ha revelado y sigue avanzando. Tal vez hoy la iglesia no está encadenada a barrotes romanos, pero sí a otras prisiones. El cautivismo, el activismo sin oración, la comodidad sin misión, la abundancia sin gratitud, la visibilidad sin puertas verdaderas para la palabra. El Espíritu Santo, mis amados, sigue susurrando a la iglesia moderna, haciendo el mismo llamado: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, y pidan puertas para la palabra, para que Cristo sea manifestado como debe ser manifestado. Que Dios, mis amados, es mi oración cada madrugada, levante en nuestras congregaciones una generación de colosenses modernos, no obsesionados con recursos, sino apasionados por ver abrirse puertas en cada casa y escuela, en cada nación, y que cuando esa puerta se abra, no falten labios que, como Pablo, estén listos para anunciar con claridad el misterio de Cristo. Cristo en nosotros, esperanza de toda gloria, mis amados. Fíjense que en el 2010, si mal no recuerdo, estuve preso en la inmigración. Me apresó en un retén, íbamos a nuestro primer aniversario y nos fuimos. Eso sirvió para que yo pudiera salir del anonimato, y me llevaron primeramente al condado, después al Corralón, posteriormente me llevaron a Sierra Blanca, y duré como 40 días, y después de ahí me trasladaron a Chaparral, amados. Pero ahí en Sierra Blanca, donde duré bastantes días, se me permitía testificar, se me permitía leer la Biblia, y el Señor me puso en mi corazón: yo te traje aquí por una razón, por un motivo, no pierdas la oportunidad. Bueno, me trasladaron a Chaparral, Nuevo México, y
Me topé con dos hermanos de California, de sangre y en Cristo también. Y les dije, oigan, ustedes son cristianos, ¿verdad? Me dijeron, sí. Le dije, saben que yo también, y saben que Dios nos trajo aquí con un propósito, y nosotros donde quiera que andemos debemos de predicar la palabra. Y me dijeron, estamos de acuerdo, hermano, ¿cómo te llamas, Gerardo? Guau, 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 y todo eso, ¿verdad? Entonces empezamos a orar a Dios, a pedirle que los guardias de turno nos dieran la oportunidad de poder predicar ahí. ¿Y saben qué? Nos dieron oportunidad, nos dijeron nada más, no hagan tanto ruido, ni molesten a las demás personas. Ok, entendido. Empezamos a hacer nuestros mini cultos, empezamos 3 personas, al día siguiente 4, después iban juntando más, empezamos a levantar peticiones. Amados, Dios se glorificaba, Dios abría puertas. Algunos, ¿saben qué? Había fianzas bien altas, bien elevadas, y los de California más elevadas, y venían y decían, Dios es bueno, la fianza no la bajaron. Otros, amados hermanos, ahí está Dios de testigo. Venían con residencia, salían con su residencia, amados de Dios. Dios es bueno, donde quiera que nosotros estemos debemos de predicar, dice la palabra, dentro y fuera de tiempo. Muchas gracias, en verdad, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y que despierte un espíritu de clamor, de intercesión, que nos pongamos en la brecha y hagamos vallado por los nuestros, por nuestras congregaciones, por las verdaderas necesidades de la iglesia, no por el materialismo, mis amados de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene automáticamente por añadidura. Muchas gracias. ¿Cuál es la verdad del paso?